Sí, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias de medicina y conservación de felinos silvestres mexicanos. Este evento está en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Medicina Veterinaria y Zootecnia del Departamento de Ciencias Pecuarias, secciones de zootecnias clínicas y cirugías en el área de fauna silvestre. Hoy tenemos el gusto que nos acompaña una buena amiga, la doctora Claudia Irais Muñoz, este, y nos va a dar la conferencia Medicina de la Conservación, Enfermedades Parasitarias en Felinos Silvestres Mexicanos. Me voy a permitir presentarla, la doctora Claudia Irais Muñoz. Ella es médica veterinaria y zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias de la Salud y de la Producción Animal, también por la UNAM, y doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Murcia, en España. Actualmente es profesora e investigadora titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ejerce la docencia en licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la que imparte enfermedades infecciosas y parasitarias y su importancia para la salud, para la salud pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su área disciplinaria se desarrolla en el campo de enfermedades parasitarias e infecciosas en fauna silvestre, además de otras áreas de estudio relacionadas con la ecología, patología, anatomía y fisiología de animales silvestres, de especies invasoras y de animales de compañía y producción. Y todo esto relacionado con enfermedades zoonóticas y la generación de nuevos conocimientos de patógenos en países megadiversos. Hasta el 2024 ha sido autora de 40 artículos de investigación, un libro y 5 capítulos del libro, y forma parte del cuerpo académico Ecofisiopatología de la fauna silvestre. Bueno, Claudia, es un gusto justamente que nos puedas acompañar y pues adelante, Claudia. Puedes compartir tu presentación. Pues muchas gracias. Voy a iniciar a compartir la presentación. ¿Listo? Ahí lo estoy viendo. Voy a minimizar esto. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estoy encantada de que me hayan invitado a este ciclo de conferencias y bueno, algo que para mí es muy importante es que además es algo organizado por la FES Cuautitlán, porque yo soy egresada de la FES Cuautitlán. Lamentablemente, pues no es un evento presencial. Me encantaría que fuera presencial e ir a visitar otra vez la FES, pero no importa, porque, bueno, pues a mí la FES Cuautitlán me dio mucho y pues espero que, aunque no, ya no estoy ahí y la vida me ha llevado a otros sitios, pues espero que todos los egresados pues encuentren inspiración y les guste, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, la charla se titula Enfermedades parasitarias en felinos silvestres mexicanos, pero tengo que decirles algo. Aunque se llama enfermedades, porque pues obviamente, seguramente esto fue diseñado para veterinarios o por veterinarios, pues desafortunadamente les voy a hablar muy poco de enfermedades, no porque no quiera hablarles, sino porque se sabe muy poco de ellas. Entonces, una cosa es conocer sobre la enfermedad ocasionada por un parásito y otra cosa es tener el registro parasitario. Entonces, en muchas de estas especies existen registros parasitarios, pero no existen registros de lo que sucede cuando tienen al parásito. Es decir, el parásito por definición debería ser algo que ocasiona patología. No siempre es así, eso es una cosa que he aprendido al trabajar con fauna silvestre. Y pues bueno, en la mayoría de los casos a veces simple y sencillamente sabemos que existe ese parásito en esta especie de animal, pero nada más, ¿no? Nos falta profundizar en qué está haciendo por él. ¿Está ayudándolo? ¿Lo está perjudicando? O simple y sencillamente quizá están en un mecanismo, incluso podría ser de simbiosis. Ajá. Bueno, muy bien. Y bueno, pues también para continuar, debo decirles que muchos de los datos que les voy a presentar, los mapas, han sido elaborados por mi alumna Vianey Quiroz. Vianey es médico veterinario, egresó el 2021 de la UAM Xochimilco y lo que estoy presentando pues es su informe de investigación. En la UAM, en la licenciatura de veterinaria, el sistema de titulación más común es a través de un informe de proyecto de investigación de servicio social. Y déjenme ver si les puedo compartir en el chat. Este, sí, les acabo de dejar en el chat la liga del informe de Vianey por si quieren verlo
verlo con más detalle. Ajá. Después, Vianney se tituló en 2021, sus registros llegaron hasta 2021, es decir, la búsqueda de registros en estas 6 especies de gatos que tenemos, y yo completé un poco más con las cosas para actualizarlo hasta el año de hoy, hasta 2024. Entonces, bueno, voy a iniciar por el gato que tiene más registros y voy a ir disminuyendo, es decir, de las 6 especies de gatos que tenemos, que están aquí representadas muy bonito en este árbol. Por cierto, no es mío, es un árbol que diseñó la Conavio y bueno, yo tomé para poder utilizarlo didácticamente en esta presentación. Entonces voy a iniciar por la especie de felino que tiene mayor número de registros, que no significa mayor número de estudios, pero normalmente están un poco correlacionados. Y bueno, este es el mapa. Lo que van a ver es dos colores en algunos mapas. Un color, el azul claro, son los registros que Vianney logró recopilar hasta 2021. Para el puma tenemos el registro más antiguo que encontramos es de 1984 y luego el color azul, que es un poco más intenso, significa que ahí existe al menos una especie de parásito registrada en esta especie de gato, que normalmente el registro ocurrió, por ejemplo, para el puma en 2022. ¿Por qué? Porque 2021 fue el año en el que Vianney terminó. Es decir, en algunos gatos, en solo 3 años, pues las cosas han avanzado, no demasiado, pero hay artículos interesantes. De los datos que también pudimos analizar, es que lo que hizo Vianney es hacer una búsqueda no solo de artículos científicos publicados en revistas científicas, también hizo búsqueda de tesis y también hizo búsqueda de trabajos en congresos. Entonces, todo eso fue incluido y, bueno, hasta 2022, porque en 2023 y en 2024 no logré encontrar nada, existen 12 estudios publicados. De estos 2 estudios, 3 han sido llevados a cabo con muestras de pumas que se encuentran en vida libre y 9, que son la mayoría, en animales que están bajo cuidado humano profesional. De los registros de parásitos, pues los dividimos en endoparásitos, donde incluimos helmintos y protozoarios, y ectoparásitos, que abarcan piojos, pulgas, garrapatas. De hecho, no hay ningún gato con alguna especie de piojo registrada, entonces en realidad son piojos, garrapatas, pulgas y moscas, porque tampoco hay registros de ácaros. Muy bien, bueno, pues el puma es el que tiene mayor número de registros parasitarios y, bueno, traté de resumir para no hacerlo tan pesado. Entonces, estos son todos los registros de endoparásitos que encontramos. Los más numerosos, y es algo que se repite a lo largo de todas las especies de gatos, son los nemátodos. Los nemátodos son lo más registrado para los gatos silvestres. Marqué en amarillo algunos, no puedo discutir sobre todos, pero algo muy interesante es que la mayoría de estos registros, o prácticamente casi todos los registros, han sido hechos analizando materia fecal, ya sea de gatos en vida libre o de gatos en condiciones de cautiverio. Entonces, los más numerosos, el número indica las veces que se ha registrado el parásito o han ocurrido en gatos que están en condiciones de cautiverio. No es de sorprender que tengan Toxascaris, Toxocara y Ancylostoma. Toxascaris sí es un poco más silvestre, es un parásito que encontramos más en animales silvestres, pero Toxocara y Ancylostoma son 2 parásitos que son constantes en animales que están en cautividad. Y eso no es precisamente bueno. Adelante les voy a platicar un poco más, pero esto quizá puede significar, 1, que las condiciones de vida del gato no son las ideales, y 2, que a lo mejor está teniendo un contacto con gatos que no son los gatos deseables, que son gatos ferales. Gatos ferales que de alguna manera logran entrar al encierro o cuya materia fecal logra contaminar los encierros. Entonces, bueno, pues Toxocara y Ancylostoma pues no son difíciles de identificar. Aquí están sus huevos, son muy característicos. Sin embargo, la identificación de parásitos utilizando solo los huevos o solo las larvas tiene que tomarse con mucha precaución. Es decir, yo no pondría mi mano al fuego en algunas especies de parásitos por decir que certeramente son ellos, y eso porque llevo toda mi vida profesional haciendo la evaluación de materia fecal de distintos animales. Y entonces, por ejemplo, los pumas tienen registrados Trichuris y Capillaria. Trichuris y Capillaria pertenecen al mismo grupo, son capiláridos, y la verdad es que sus huevos no son
no son tan claramente diferentes. Si esto fuera un gato doméstico o un perro, porque esto es más común en perros, quizás sí sería más fácil diferenciarlos, pero en animales silvestres los tricuris suelen ser un poco más pequeños, mucho más similares a una capilaria. Entonces podrían confundirse. La otra cosa interesante es que no es común encontrar tricuris en felinos, aunque les voy a platicar de un caso especial que tuvimos nosotros. Y esto es porque tricuris es un parásito que típicamente se ancla en su forma adulta al ciego de los animales. Y los gatos tienen ciegos muy pequeños, son casi vestigiales. Si alguno de ustedes ha hecho una necropsia en un felino, va a ser difícil que encuentre el ciego, porque el ciego es un órgano o una pequeña bolsa o un pequeño saco diseñado para fermentar. Y estos animales, al ser carnívoros, tienen una dieta poco herbívora y entonces no realizan procesos de fermentación, al menos no de una manera tan intensa como lo hacen otras especies animales. Por lo tanto, no es común tener un parásito en un órgano, pues que es casi vestigial, es decir, el nicho de colonización del tricuris es un ciego y el ciego es casi inexistente. Esa es una de las razones por las cuales, en comparación con los perros, es mucho más complicado encontrar tricuris en gatos. Capilaria es otra historia porque los capiláridos son muchísimas especies y pueden estar anclados a lo largo de todo el tracto digestivo. Entonces, bueno, es más común encontrar capilaria y mucho menos tricuris. Ahora, otro ejemplo que también es interesante es estos dos, Spirocerca y Physaloptera. Espirocerca es un nemátodo que produce nódulos en el esófago, pero eso es cierto para los cánidos, sobre todo para el perro doméstico. Y Physaloptera es un pariente cercano, pertenecen al mismo grupo de nemátodos. Physaloptera es un gusano relativamente grande que se ancla a la mucosa del estómago. Resulta que Espirocerca en gatos, y de hecho hay referencia en gato doméstico, no muchas, pero hay algunas, y también se ha registrado causando la muerte de un gato silvestre, pero es un gato de palas, es decir, no es un gato americano. No produce nódulos en el esófago en los gatos, como es lo común de leer y que nos han enseñado probablemente en la materia de parasitología. En realidad, los nódulos en los gatos los produce en el estómago. Entonces, hablando de enfermedades ocasionadas por parásitos, pues hay registros de espirocerca en el puma, pero no hay registros de enfermedades asociadas. Y de hecho, Physaloptera, espirocerca solo se identificó a nivel de huevo. Physaloptera sí hay un registro de un gato, de un puma, en el estado de Durango. Este registro se hizo es un poco triste porque ganaderos estaban teniendo problemas con un puma, pusieron una trampa, el puma cayó y lo mataron. Y entonces algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León lograron recuperar este cadáver del puma muerto y de lo que encontraron fueron fisalópteras ancladas a su estómago. Y estas fisalópteras sí estaban asociadas a nódulos en el estómago. Este es un gusano que incluso se asocia con oncogénesis, es decir, puede causar tumoraciones, pero al menos en el Pumas se determinó que ocasionaba granulomas, eso es todo. Ajá. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos de gusanos, probablemente el único en el que sí encontraron al gusano adulto. Todos los demás están hechos a nivel de huevo. Y bueno, cuando identificamos huevos de Spirocerca y Physaloptera, pues es difícil diferenciar el huevo, son muy parecidos, son huevos de membrana delgada con una larvita en su interior. Entonces también hay que tomar con mesura este registro de Spirocerca, porque quizá no era Spirocerca, quizá era Physaloptera. El otro registro de nemátodo interesante en puma es Aleurostronchilus, porque este es un gusano pulmonar. Este registro se hizo haciendo una migración larvaria de una materia fecal fresca. Encontraron la larva, la identificaron por morfología y bueno, pues existe el registro de este parásito, pero nada más. No sabemos si el animal estaba enfermo, si lo afectaba de alguna manera, nada. Luego, del lado de los céstodos, tenemos dos céstodos registrados. Uno es tenia, sin llegar a ninguna especie. El huevo de tenia es relativamente característico y quizá podría confundirse con otra cosa como equinococos, pero por probabilidad, seguramente es tenia. El otro que es interesante es espirometra, porque espirometra es un huevo que no se ve como un huevo típico de céstodo. De hecho, este que están viendo aquí, que les estoy señalando, es un huevo de espirometra y si no tienen mucha experiencia diagnosticando huevos,
podrían decir que esto es un huevo de tremátodo, porque de hecho hasta tiene un ligero color amarillento y tiene un opérculo. Y entonces, pues muchos podrían diagnosticarlo como tremátodo cuando en realidad es un cesto. Este registro ocurrió en un puma de Tamaulipas y bueno, no sabemos si es certero o no, porque otro problema que tenemos con el diagnóstico a nivel de huevos, que solo se hace morfológico, es que debería, si no encuentras al gusano adulto, pues requieres de confirmarlo molecularmente. Ojo, las técnicas moleculares no son la solución a todo porque no siempre existen secuencias depositadas en el gene bank de todas las especies. Entonces, a veces tú logras obtener una secuencia, la subes y tratas de alinearla para saber a qué se parece y resulta que es una cosa nueva, porque antes de ti nunca nadie había subido una secuencia. Entonces, bueno, las técnicas moleculares no van a solucionar la vida todavía porque falta mucho que hacer para seguir subiendo secuencias y saber pues que podrían ayudarnos a diagnosticar parásitos. Y bueno, hay un tremátodo que se llama Alaria marciané. Alaria es curiosamente el tremátodo íntimamente asociado a los pumas. No es exclusivo de pumas, también se ha reportado en otros gatos, pero se ha reportado en pumas que van desde Estados Unidos hasta Argentina. Es decir, parece ser que no importa cuál sea la distribución ni la zona geográfica en la que vivan los pumas, al área existe. Y entonces al área está reportado, bueno, de hecho este reporte lo hicimos nosotros en el estado de Tabasco en un puma de zoológico. Y por el lado de los protozoarios, pues hay dos géneros de protozoarios reportados. Uno es una coccidia, una isospora, y el otro es un flagelado, pues que es Giardia. Hasta ahí llegamos con los endoparásitos de pumas. ¿Y qué pasa con los ectoparásitos? Hasta 2021, cuando Vianney hizo la recopilación de registros, había tres especies de pulgas y dos géneros de garrapata reportados. De las pulgas tenemos a Echidnófaga, Gallinácea, a Pulex porcinus y a Rofalopsilidae. Y las pulgas son interesantes porque a veces en estos tres casos no sabemos si los pumas eran de vida libre o eran de cautiverio. No lo sabemos porque el registro de estas tres pulgas son tres ejemplares depositados en colecciones, pero los datos sobre de dónde provinieron las pulgas pues son algo escasos. No tan escasos porque sí sabemos el estado de dónde provienen. En el caso de Echidnófaga, esta proviene del estado de Puebla. En el caso de Pulex, esta proviene de Quintana Roo y Rofalopsilidae proviene de Oaxaca. Si tuviera que adivinar de dónde obtuvieron estas pulgas, podría decir que quizá Echidnófaga viene de un puma de cautiverio o de un puma que estaba en las cercanías de una zona perturbada, porque Echidnófaga es una pulga mucho más de animales domésticos. Es decir, estas pulgas nos indican indirectamente con qué animales ha estado conviviendo nuestro puma. Quizá porque son animales que quiso cazar y que quiso comerse o que efectivamente se los comió. Entonces, bueno, pues el primero del estado de Puebla quizá era un puma, ya les dije, o de cautiverio o de una zona cercana a zonas ganaderas. Pero estas dos nos habla de que estos pumas son muy probablemente pumas de vida libre, porque Pulex porcinus es la pulga de los pecaris, de los cerdos de monte. Entonces, esto también nos indica que pues seguramente el puma anda cazando pecaris por ahí. Y Rofalopsilidae es un género de pulgas íntimamente asociado a roedores silvestres. Y entonces, pues esto también podría decirnos que de alguna manera ya sea está compartiendo un nicho o está cazando roedores. Estos dos otros géneros, pasando a las garrapatas, Amblioma y Ripicephalus, fueron reportados en pumas capturados en vida libre en Tamaulipas. Y bueno, no llegaron a nivel de especie, pero afortunadamente en 2022 apareció un artículo que les voy a presentar más adelante, donde evaluaron tanto pumas como jaguares y los evaluaron en tres regiones del país. Fueron 5 estados, bueno, no en realidad 6 o 7 estados, pero los dividieron por la región Costa Pacífico, la región de la Lacandona en Chiapas y la región de la península de Yucatán. Y para los pumas capturados, es decir, capturados, anestesiados y revisados concienzudamente en busca de parásitos, encontraron 5 especies de garrapatas, 3 especies de amblioma, que son Tenellum, Iovale y Nornatum,
Y las dos que están marcadas en amarillo son bonitas porque no importa la región en donde hubieran capturado al puma, es decir, no importa si es la costa del Pacífico, la Lacandona o la península de Yucatán, siempre estaban estas garrapatas. Ajá. Y las otras tres especies, que son el Inornatum, Ixodes affinis y Spinipalis, esos no, esos son registros puntuales donde solamente existían en una de estas regiones, ajá, y no más. Entonces aquí también, pues las garrapatas nos pueden indicar algunas cosas, por ejemplo, que no importa dónde se mueva nuestro puma, pues va a tener estas garrapatas con él, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a pasar a los jaguares. Si se dan cuenta, también es cierto, empecé por los gatos que tienen mayor número de registros. Y es que a veces los gatos también son carismáticos, es decir, si quieren dedicarse al estudio de los felinos silvestres, les aseguro que el 70% de las personas quieren dedicarse a los felinos mayores. Y bueno, pues solo tenemos dos felinos mayores, tenemos pumas y tenemos jaguares. Entonces, pues obviamente hay un esfuerzo de muestreo mucho más intenso en estas dos especies porque son muy carismáticas. El carisma también las hace ser especies bandera, es decir, especies que pueden ser utilizadas para un estudio y que estudiándolas a ellas podríamos abarcar otras especies. Pero bueno, pues no es, no es extraño ver cómo los pumas y los jaguares son los más estudiados, aunque sean muy probablemente mucho más difíciles de capturar que los gatos pequeños. Entonces, bueno, para el caso de los jaguares hay registros desde 1986 hasta 2024. Nosotros en particular solo logramos encontrar 14 estudios, pero este año fue publicado un estudio, que es este que está aquí, el de los nuevos registros del mintos en jaguares de México, y una lista de todas las especies de parásitos que afectan al jaguar a lo largo del continente americano. Y ellos hicieron una revisión mucho más concienzuda y encontraron 26 reportes de parásitos para el jaguar, 26 en México, solo en México. Y esto nos indica que es un gato bastante estudiado, porque después de México, el primer lugar en registros parasitarios lo tiene Brasil. Es decir, Brasil tiene quizá unos 10 estudios más que nosotros en reporte de parásitos, y el segundo lugar lo tiene México. La diferencia está en que las poblaciones de jaguar son mucho más abundantes en Brasil que en México, entonces significa que los investigadores mexicanos hacen un gran esfuerzo por buscarle cosas a los jaguares en nuestro país, aunque las poblaciones sean mucho más dispersas y mucho menos numerosas. Entonces, bueno, de estos registros, 5 de ellos, los que nosotras encontramos, ocurrieron en jaguares de vida libre y 8 en animales que estaban bajo cuidado humano profesional. Y hay 21 registros parasitarios, 12 de ellos son endoparásitos y 9 ectoparásitos. Este es el mapa otra vez de dónde están los registros parasitarios y de hecho en el mapa anterior no les expliqué, pero en cada estado hay un numerito. El numerito lo que indica es el número de especies parasitarias que se han reportado en ese estado para el jaguar en este caso. Entonces, aquí tengo que explicarles algo. Acuérdense, el color más claro es el de los reportes hasta 2021 con mi alumna Vianey, y el color azul un poco más intenso son los nuevos registros. Bueno, pues de los nuevos registros tenemos nuevos registros para el estado de Chiapas, para Jalisco y para Nayarit. Y también hay 3 nuevos registros para la península de Yucatán. Es el estudio que les platiqué hace ratito con los pumas, donde habían reportado ectoparásitos y dividieron los animales por regiones geográficas y no por estados. Por lo tanto, no es posible saber leyendo el artículo específicamente cuántos parásitos encontraron, en este caso, por ejemplo, en la región Costa Pacífico, cuántos vienen de Nayarit y cuántos vienen en Jalisco, porque los englobaron. Y pues es lógico que los hayan englobado, porque, por ejemplo, para jaguares, el artículo completo solo incluye 9 jaguares. De hecho, tienen 3 jaguares capturados en la región Costa Pacífico, 3 jaguares capturados en la región de Chiapas, en la región de la Lacandona, y 3 jaguares capturados en la península de Yucatán. Entonces, de estos 3 jaguares de la región Costa Pacífico, hay 4 especies de garrapatas, todas son garrapatas. Hay una especie de garrapatas para Chiapas y hay 3 especies de garrapata para los jaguares de la península de Yucatán, que de hecho, como son 3 jaguares, sabemos que es un jaguar de Campeche, un jaguar de Yucatán y un jaguar de Quintana Roo. Y en estos 3 jaguares se reportaron 3 especies de garrapatas. Entonces, bueno, otra vez les voy a mostrar qué es lo que sabemos de los endoparásitos hasta este momento.
Y nuevamente, pues los más numerosos son los nemátodos. Y dentro de los nemátodos, pues los más comunes, igual que en el puma, son Toxascaris leonina con 3 reportes, Toxocara con 5 reportes y Ancylostoma con 5 reportes. Y esto tampoco es raro porque la mayor cantidad de estudios en jaguar se han hecho en animales de cautiverio. Entonces, estos parásitos que son de ciclo directo se pueden transmitir de uno a otro jaguar o quizá pueden venir de gato doméstico que anda por ahí feraleando. Muy parecido a lo que habíamos visto en el puma, pues también en el jaguar se reporta Espirocerca y Physaloptera, solo que aquí solo a nivel de huevo. Aquí no han encontrado a los gusanos adultos. Entonces también hay que tomar otra vez con mesura la identificación del huevo, porque quizá no es Espirocerca y sí es Physaloptera. Y otro parásito que es interesante es Trichinella. Trichinella, de hecho, este es el único registro de triquinela para gatos silvestres de México. Solo que en realidad nunca nadie ha encontrado una triquinela, es decir, nadie la ha visto ni nadie la ha caracterizado genéticamente en ningún animal silvestre de México, en ningún carnívoro. Este artículo solo muestra evidencia indirecta a través de una técnica serológica, es decir, lo que hicieron fue encontrar anticuerpos contra triquinela. Y este estudio fue un estudio que hicieron con jaguares del zoológico de Chapultepec hace más de 20 años, en donde lo que hicieron fue evaluar, creo que en ese momento tenían como 9 jaguares, y el 30% de los jaguares dio positivo a anticuerpos contra triquinela. Tener anticuerpos contra triquinelas significa que pues el animal muy probablemente tiene a las triquinelas por ahí en sus masas musculares, pero nuevamente nadie ha visto una triquinela de un animal silvestre en todo el país. Ajá. Lo único que conocemos son las triquinelas de cerdos. Ajá. Y también hay un poco de evidencia serológica de que existen triquinelas de caballos, pero nada más. Ajá. No hay nada más. Nunca nadie ha visto la triquinela. En los céstodos también hay un reporte de espirometra. Espirometra es este cesto que les dije que hay que también tener mucho cuidado porque el huevo se parece al de un tremátodo. Hay un reporte interesante de acantocéfalo, un Macracanthorhynchus. Si recuerdan sus clases de parasitología, el Macracanthorhynchus, pues que nos enseñan, es el de cerdos, Macracanthorhynchus hirudinaceus. Pero este acantocéfalo seguramente no es hirudinaceus, este no es el acantocéfalo de los cerdos. Los carnívoros tienen el género Macracanthorhynchus reportado. Lo que pasa es que pues con solo el huevo no es posible llegar a la especie. Ajá, pero bueno, es un huevo inconfundible, entonces este sí, este ocurrió en Yucatán y ocurrió en un jaguar que estaba en una UMA, es decir, lo consideramos de cautiverio, solo que algunos ejemplares de cautiverio originalmente venían de vida libre, por ejemplo, son decomisos. Entonces, quizá algunos de estos parásitos son parásitos que adquirieron mientras vivieron en vida libre y fueron diagnosticados cuando llegaron al cautiverio. Ajá, no lo sabemos todavía porque en los Macracanthorhynchus de animales silvestres, pues no sabemos quién es el intermediario. Entonces, pues algo tuvo que haberse comido para tener este parásito. Y por el lado de los protozoarios, pues tenemos dos protozoarios. Uno es una coccidia, que es cistoisospora, encontraron el oquiste, analizando materia fecal, pero el otro, pues es algo que si piensan en parásitos y en gatos, pues seguramente les va a saltar toxoplasma. Entonces, bueno, en jaguar hay evidencia de que existe toxoplasma, pero esta evidencia es indirecta, es decir, igual que en triquinela, la evidencia es serológica. Este jaguar viene de Tamaulipas, es un jaguar de vida libre, tomaron sangre y luego en laboratorio hicieron una prueba de anticuerpos. Midieron los anticuerpos y pues sí, ahí estaban anticuerpos antitoxoplasma. Muy probablemente este gato pues, está infectado de toxoplasma. Sin embargo, no se ha visto el parásito y tampoco se encontró material genético para caracterizarlo. Simplemente son anticuerpos. Bueno, entonces, este es el artículo que les dije que salió este año específicamente sobre jaguares. Si quieren saber lo que existe de reportes de parásitos en jaguares a lo largo de todo el continente americano, consúltenlo. Aquí Jesús Pantimey lo que hizo es, bueno, por un lado, reportar 3 parásitos que ya se habían registrado en México previamente, pero solo a nivel de huevo, es decir, a nivel de análisis de materia fecal,
Y ellos lo que pasa es que recogieron un jaguar atropellado en una carretera en los límites entre Yucatán y Campeche. Este jaguar pues, pudo ser llevado al laboratorio, se disectó el intestino y encontraron 3 parásitos. Uno de ellos, pues ninguna novedad, Toxocara cati, solo que recuerden, este es un jaguar de vida libre. Por otro lado, tenemos a Physaloptera y finalmente tenemos una tenia. En Physaloptera y en tenia, curiosamente, lo que le dio un plus a este artículo es que utilizaron técnicas moleculares, porque ellos en su argumento introductorio del artículo dicen, bueno, pues es que todos los registros que se han hecho prácticamente para nemátodos, helmintos o cualquier helminto de jaguar ha sido encontrando huevos, quistes o larvas. Es decir, son registros no tan directos y que no nos pueden decir la especie del parásito certeramente. Y entonces aquí tenemos los gusanos y podemos verificar la morfología del gusano, pero además de estos gusanos podemos extraer material genético, mandarlo secuenciar y luego alinear las secuencias para saber a qué se parecen y decirles la especie específica. Pero, oh, sorpresa, en el único en el que nos pudieron decir la especie específica, pues es en Toxocara cati, porque en Physaloptera las secuencias no se alinearon al 100% con ninguna de las que están depositadas en el GenBank. Y en el caso de Tenia pasó exactamente lo mismo. De hecho, una cosa curiosa es que lo más cercano, y creo que fue como un 80% cercano, era una Tenia especie asiática, así se llama la especie, Tenia asiática. Entonces, no sabemos, seguimos sin saber cuál es la especie de Physaloptera y seguimos sin saber cuál es la especie de tenia que afecta al jaguar que ellos recogieron en la península de Yucatán. Y además de eso, pues hicieron la recopilación de todos los registros parasitarios que existen en el continente americano. Ajá, entonces, bueno, les recomiendo el artículo, pero el artículo también refuerza el hecho de que hace falta trabajar mucho más en los gusanos de estos gatos. ¿Por qué? Pues porque faltan detalles morfológicos para darle una especie a esta Physaloptera y esta tenia que completen las secuencias que ellos ya depositaron en el GenBank. Y bueno, aquí hay otro artículo curioso que no pudimos incluir ni nosotros ni Panty May en nuestros registros, porque es un artículo que se titula El primer registro de Leishmania en jaguares silvestres de México. Este es un artículo un poco viejito. De hecho, el jaguar de donde provino fue capturado en 2002, aunque creo que este artículo lo publicaron por ahí del 2010. Bueno, pues lo que pasó con este artículo es que este grupo de investigadores que tienen un proyecto muy grande de jaguares que se realiza en la zona de Campeche de Calakmul, tienen prácticamente 20 años capturando jaguares, ¿no? Es uno de los grupos más importantes de estudio de jaguares en México, está liderado por el doctor Gerardo Ceballos. Entonces, dentro de estos muchos jaguares, de hecho, yo creo que este fue uno de los primeros jaguares de cuando iniciaron, ellos capturaron un jaguar en marzo 29 del 2002, un jaguar macho que ellos ya consideran como viejo, como geriatra, y ellos encontraron unas lesiones en piel descritas a nivel de labios y boca, con tejido pues granulomatoso, granular, algo así lo dicen, pero no tienen ningún método de identificación del parásito. Es decir, ellos dicen que es leishmania porque es una lesión característica del leishmania, pero eso no es suficiente para decir que esto puede ser una leishmania en el jaguar. No, de todas formas no significa que el artículo no tiene validez. Es importante porque leishmania y tripanosoma son dos grupos de parásitos que nunca se han estudiado en los felinos silvestres de México y que, claro, los gatos pueden ser infectados por estas especies de parásitos. Entonces, bueno, por un lado, les pongo la foto porque además, bueno, yo como veterinaria en realidad no puedo ver la lesión. Quizá los investigadores tuvieron mucha mala suerte, primero, porque la foto no salió bien, ¿no? Desgraciadamente, esta está muy oscura y esta del lado derecho no estoy muy segura de que sea el mismo jaguar o es un jaguar sano comparativo, porque en su descripción ellos dicen, y es que nunca lo habíamos, bueno, habíamos visto 2 jaguares más con lesiones un poco parecidas, entonces no sé si este es un jaguar sano que están tratando de comparar con el enfermo o es el mismo enfermo con más luz. De todas formas, no alcanzo a ver la lesión manifiesta de algo que pueda sugerir leishmania, pero algo que nos deja de lección es que los animales silvestres son muy valiosos cuando tenemos acceso a tomar muestras biológicas de ellos. Entonces,
siempre tenemos que pensar que si tenemos un animal silvestre, es decir, de vida libre, en nuestras manos, debemos de tratar de tomar todas las muestras biológicas posibles en ese momento, porque en cuanto se despierte, se va a ir y probablemente nunca más lo vamos a ver. Entonces, yo en este caso hubiera tomado muestra de sangre y hubiera podido hacer una técnica serológica, por lo menos indirectamente hubiera podido determinar si hay anticuerpos contra la Leishmania. De hecho, con la misma muestra de sangre hubiéramos podido separar los leucocitos y, bueno, como Leishmania se va a los leucocitos, podríamos haber extraído ADN de los leucocitos y ver si había leishmanias dentro de los leucocitos, o podríamos haber tomado una pequeña biopsia de la lesión, porque las leishmanias están en la lesión, o la otra, podríamos haber, si no quieres tomar una biopsia, no te sientes seguro, no quieres lastimar al animal, también la otra opción es hacer una impronta con portaobjetos frotando muy fuerte contra la lesión, porque estas improntas se pueden secar en campo al aire y también se pueden secar con alcohol, y luego en el laboratorio puedes destinar algunas improntas a teñirlas y poder observar las leishmanias en la piel. Y por otra parte, de este material que está fijado sobre el porta, se pueden hacer extracciones de ADN. Entonces, bueno, no es un artículo que deba descartarse, son indicios, porque además la zona de Campeche, específicamente la zona de Calakmul, tiene frecuencias altísimas de leishmania en todo, en personas, en perros y en animales silvestres. Entonces, no sería difícil que el jaguar tuviera leishmania, lo que pasa es que necesitamos más técnicas para decir certeramente que la tenía. La lesión no es suficiente para decir que existe. Ajá. Y bueno, pasando a los ectoparásitos de los jaguares, pues hasta 2021, Vianney logró encontrar Apulex porcinus, ya les había hablado de esta pulguita con los pumas, es la pulga de los pecaris, y entonces pues aquí también nos dice que los jaguares, esta también viene del mismo artículo donde simplemente es un ejemplar depositado en una colección. O sea, lo único que sabemos es que este jaguar, ahorita les digo de dónde provenía, eh, de la zona de Campeche también. Entonces, bueno, pues este jaguar tiene interacción con pecaris, seguramente se los come, y de ahí vino esta pulex. Por otro lado, tenemos una mosca que es Dermatobia hominis, pero esta mosca está a nivel de larva. Y esta también viene desde la zona de Campeche. De hecho, es de este proyecto grande de biólogos y algunos veterinarios, liderados por Gerardo Ceballos, donde ellos han encontrado larvas de dermatobia. De hecho, este mismo jaguar, en este mismo artículo, ellos mencionan aquí mismo que le removieron larvas de dermatobia. Y entonces tienen miasis por dermatobia en esa región. Y para las garrapatas, bueno, había 2 registros en Tamaulipas, también de jaguares en vida libre, capturados, anestesiados, que era garrapatas amblioma y garrapatas ripicéphalus. Ah, una cosa curiosa que no les dije en el puma, este puma de Tamaulipas, los pumas de Tamaulipas y los jaguares de Tamaulipas, ambos fueron capturados también por el mismo grupo de investigación, por el de Arturo Caso. Y resulta que estos gatos estaban en las cercanías de ranchos ganaderos a veces. Entonces, por eso no es raro encontrar Rhipicephalus. Muy probablemente esta Rhipicephalus era Microplus, la garrapata de ganado. Y ya para 2024, en el artículo que analizó las 3 regiones geográficas de garrapatas, tanto para pumas como para jaguares, en los jaguares encontraron 7 especies de garrapatas, muchas más que en los pumas. Y al igual que en los pumas, hay 2 especies de garrapatas que son constantes, no importa la región geográfica de México en donde encuentres al jaguar. Es decir, Amblioma tenellum y Amblioma ovale están presentes en jaguares de la costa del Pacífico. Me voy a ir al mapa para recordárselos. En jaguares de la costa del Pacífico, en jaguares de la Lacandona y en jaguares de la península de Yucatán. Estas 2 especies de garrapatas van con el jaguar a donde él se vaya. Y las otras 5 especies de garrapatas, que son Inornatum, Parvum, Ixodes affinis, Ixodes spinipalis y Rhipicephalus microplus, esas no. Esas están como mucho más asociadas a la región geográfica en donde vive el jaguar. Y la especie de garrapata Rhipicephalus microplus es una cosa súper interesante, porque Rhipicephalus microplus es la garrapata del ganado vacuno, es la garrapata que transmite babesia a las vacas. Y entonces, si nosotros encontramos Rhipicephalus microplus en un animal silvestre, lo que nos está indicando es que ese animal silvestre se está desplazando por zonas ganaderas.
Y entonces, pues las garrapatas se le están subiendo porque el animal está en zonas perturbadas. Esta Rhipicephalus microplus la encontraron en la península de Yucatán. Ni los jaguares de la costa del Pacífico ni los jaguares de la Lacandona tienen Rhipicephalus microplus. Nos puede decir indirectamente que quizá las zonas donde están esos jaguares están mucho más conservadas. No así la península de Yucatán, donde sí tienen esta garrapata. Y el jaguar convive pues con el ganado. Muy bien. Entonces, este es el artículo que les platiqué de los pumas y los jaguares, que analizó la distribución de las especies de garrapatas para ambos grupos de gatos. Ajá. Y no son muchos gatos, ¿eh? Ya les dije, 3, y en pumas creo que son 4 pumas en la costa del Pacífico, 3 pumas en Chiapas y 3 pumas en la península de Yucatán. Pero con eso tienen uno de los artículos más robustos para entender las garrapatas de estos dos gatos grandes. Muy bien, vamos a pasar al tercer lugar y pues el número de registros parasitarios va a ir disminuyendo. El tercer lugar lo ocupa el ocelote, Leopardus pardalis. Los registros para ocelote pues no han cambiado desde que Vianney hizo su búsqueda en 2021. Solo hay 7 estudios publicados, al menos los que nosotras encontramos. Estos estudios fueron publicados entre 2004 y 2019, son súper poquitos. De hecho, la mayor parte de registros parasitarios se concentra en el estado de Tamaulipas. Y esto no es raro porque el grupo de trabajo de Tamaulipas, que es el liderado por Arturo Caso, pues trabajó muy intensamente en estos años. Y después de eso ya no se trabajó porque, bueno, Tamaulipas tiene condiciones muy particulares y pues la violencia en ese estado no permite hacer estudios de campo a profundidad. Entonces, bueno, pues la violencia opacó y ya no se pudo continuar con esos estudios. Sin embargo, lo que se alcanzó a capturar de ocelotes dio pues, probablemente la mayor cantidad de información parasitaria que sabemos de esta especie de gato. 3 estudios de los publicados son en ocelotes de vida libre, todos ellos en el estado de Tamaulipas, 2 en animales bajo cuidado humano, y tenemos otro estudio que no sabemos si es en vida libre o en cautiverio, porque son registros de ectoparásitos en una colección, es decir, no tenemos más datos sobre el animal de donde provinieron esos parásitos. 8 son endoparásitos y 3 son ectoparásitos. Entonces, bueno, aquí ya les pude juntar todos los parásitos en un mismo cuadro. Aquí los nemátodos son nuevamente los más numerosos, pero en realidad solo tenemos 3 especies de nemátodos: Toxascaris leonina, Ancylostoma, 2 registros de Ancylostoma, y Dirofilaria imitis. Y pues casi todos los reportes vienen de ocelotes de vida libre. Aquí, a diferencia de los pumas y los jaguares, donde casi todos los registros vienen de cautiverio, aquí no. Aquí casi todos vienen de vida libre. En el caso de Dirofilaria imitis, este es un reporte interesante porque pues este se hizo analizando sangre de ocelotes, de un ocelote de cautiverio, y encontraron anticuerpos contra, no es cierto, creo que hicieron el SNAP. Lo que hicieron fue la técnica esta de perros, que también puede funcionar para carnívoros silvestres. Pusieron la sangre y ese SNAP lo que detecta es antígeno de la microfilaria circulando en sangre. Entonces, eso es lo que encontraron. Hay evidencia directa porque está el antígeno, o se identificó el antígeno en sangre completa. Para el lado de los céstodos, aquí, bueno, tenemos también una tenia reportada, no sabemos la especie, y quizás sea un caso muy similar al de los jaguares que les platiqué, donde incluso haciendo técnicas moleculares no pudieron llegar a la especie en la tenia. Entonces, bueno, pues hay una tenia, quién sabe cuál especie, reportada en los ocelotes de Tamaulipas, pero otro de los reportes de Tamaulipas dice que encontraron Hymenopletis nana. Ese sí es un poco de tomarse con mucha precaución. Hymenopletis nana es un céstodo de roedores y humanos. De hecho, es uno de los céstodos más comunes en nosotros los humanos y tiene la particularidad de que, a diferencia de otros céstodos donde tenemos que consumir al hospedador intermediario, aquí nosotros, los humanos, podemos infectarnos comiendo directamente el huevo. Pero bueno, aquí la cosa es que los reportes de Hymenopletis nana, el ciclo biológico, pues no incluye felinos. Entonces, lo que pasó probablemente es que
cuando revisaron la materia fecal de los ocelotes, encontraron un huevo de céstodo, vean esta imagen que tienen aquí de su lado derecho, que es este huevo con el embrión hexacanto, se ven los ganchitos aquí muy bonitos, rodeado por una bolsa ovígera. Una característica del Menolépis es que por cada bolsa ovígera solo hay un huevo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Dipylidium, donde tenemos muchos huevos y una bolsa ovígera muy grandota. O Tenia, donde la bolsa ovígera no existe. Entonces, bueno, basados en que cuando tú ves esto en una materia fecal de humano o en una materia de roedor, fecal de roedor, dices, bueno, pues esto es Hymenolépis. La cosa es que los carnívoros pues no tienen Hymenolépis, pero hay otro género parasitario que se llama mesocestoides. Mesocestoides, el huevo es como esto. De hecho, esta imagen que les puse aquí es la de mesocestoides, no es Hymenolépis. Son prácticamente iguales. Entonces, no se pueden diferenciar fácilmente. Aquí lo que tenemos que hacer es basarnos más bien en los registros de qué cosa podría estar presente en este grupo de animales. Y pensando en los carnívoros, las probabilidades de tener un huevo de céstodo envuelto en una sola bolsa ovígera, pues son más de mesocestoides que de Hymenolépis. Ajá, entonces, bueno, este registro de Hymenolépis deberíamos como tomarlo con mucha mesura. Y en el caso de los tremátodos, hay dos géneros bueno, de tremátodos reportados. Uno son Echinocasmus y el otro es Fasciola. Estos también se hicieron analizando la materia fecal de los ocelotes de Tamaulipas. Bueno, el primero, Echinocasmus, híjole, habría que tomarlo también con mucha mesura porque este es un género de aves anátidas, es decir, de patos. No sería imposible que el ocelote lo tuvieran, porque de hecho está reportado que los carnívoros consumen a la presa y junto con la presa se comen sus parásitos. Y los parásitos tienen huevos tan resistentes que toleran el paso por todo el paso digestivo y tú, haciendo una técnica de flotación, de Faust, de Schitter, es decir, una técnica en la que busques huevos, podrías encontrar el huevo del parásito de la presa que el carnívoro se comió. La cosa es que los huevos de tremátodos silvestres son muy parecidos. Entonces, quizá lo más adecuado aquí sería simple y sencillamente reportar, pues, que es un tremátodo, ¿no? No sabemos cuál. Y en el caso de fasciola, ahí sí podría ser fasciola, no es difícil porque además les digo que la zona donde la gente de Tamaulipas trabajaba está en zonas ganaderas o periféricas a zonas ganaderas. Y fasciola hepática sí podría, en algunos casos, entrar o parasitar a los gatos silvestres, cuando de vez en cuando estos gatos tienen hábitos, tendrían que comerse la vegetación. La fasciola entra por consumo de vegetales con la metacercaria adherida a ellos. Y aunque los gatos son carnívoros, en realidad las distintas especies de gatos pues tienen excepciones y de vez en cuando sí consumen materia vegetal. Entonces, bueno, no sería difícil que hubiera fasciola, sobre todo por la zona ganadera o periférica, zonas ganaderas donde ocurrió el registro. Por otro lado, pues aquí hay reportado Toxoplasma gondii, otra vez indirectamente, es decir, encontrando anticuerpos. Y bueno, pues de esto es de los estudios más bonitos que se han hecho en ocelotes en nuestro país. Este es el estudio de los ocelotes, donde lo que hicieron fue hacer, pues, buscar la prevalencia de Toxoplasma gondii a través de encontrar anticuerpos. Y miren la cantidad de ocelotes que analizaron, es una barbaridad, ¿no? 26 ocelotes en un periodo, déjenme les digo, como de 8 años de muestreo. En 8 años, este grupo de trabajo capturó pues 26 ocelotes, a todos les lograron tomar una muestra de sangre y luego con esas muestras de sangre de 8 años hicieron o cuantificaron los anticuerpos y el 69% de los ocelotes tuvo anticuerpos, un montón de ocelotes. Es una frecuencia altísima contra el parásito. Y algo muy bonito que pasó con esto es que después se le dio continuidad, es decir, el autor principal, que es Emilio Rendón, luego quiso saber de dónde venía este toxoplasma, ¿no? Porque el toxoplasma pues tiene que venir del consumo de alguna presa, principalmente roedores, y la dieta de los ocelotes está basada en presas mucho más pequeñas. Entonces, lo que hizo fue regresar al mismo sitio donde se habían capturado esos ocelotes y capturó roedores. Capturó varias especies de roedores
eh, 18 en concreto, y de estos 18 roedores, que estaban divididos en 5 géneros, logró encontrar que 2 especies de roedores tenían frecuencias, pues, considerablemente altas de toxoplasma. Aquí también fue por serología en todos, excepto en un ejemplar donde sí se logró encontrar material genético de Toxoplasma gondii. Entonces, tienen 2 especies de roedores que son Sigmodon y Liomis irruratus, Sigmodon hispidus y Liomis irruratus. Los sigmodones tenían una prevalencia del 7% y Liomis tuvieron una prevalencia del 33% de anticuerpos contra toxoplasma. Eso significa que, de acuerdo a la presa preferida del ocelote, pues quizá sus frecuencias de toxoplasma se podrían incrementar. Quizá a los ocelotes de Tamaulipas les gusta comer mucho Liomis. No lo sabemos, pero quizá podemos intuirlo dado a las frecuencias tan altas que se encontraron en el otro estudio. Y un ejemplar de roedor sí tuvo evidencia molecular en el músculo de presencia de toxoplasma. Entonces eso también hizo que pues, este estudio fuera súper interesante por el seguimiento. Bueno, después de eso, pues nadie más ha buscado prácticamente ocelotes. Hay un reporte de pulga del género Pulex, nada más, y también es de los ocelotes de Tamaulipas. Hay un reporte de garrapatas amblioma, sin llegar a especie, y hay 2 especies de garrapatas ya caracterizadas, que son Amblioma mixtum y Amblioma tenellum. Y pues eso es lo que sabemos de artrópodos de ocelotes. Muy bien, ahora pasamos con el cuarto gato. El cuarto gato es el lince. Los linces, pues es una cosa muy irónica, porque en el mundo los linces son de los gatos más estudiados, ¿no? El lince ibérico, bueno, le conocen hasta el último pelo, ¿no? Los linces del norte, los linces de Canadá, los linces de Estados Unidos, pues están súper bien estudiados. Pero los linces distribuidos en México, pues no sabemos mucho. Y de hecho, hablando de categorías de riesgo, pues no tenemos una categoría de riesgo tan alta como la tienen nuestros otros gatos, ¿no? Entonces, no sabemos por qué no hay suficientes estudios en linces. Solo hay 7 estudios reportados desde 1984 hasta 2018. En solo 5 estados hay un estudio en Tamaulipas, y la mayoría de los parásitos que se han reportado en lince se han reportado en el estado de Querétaro. 3 de los estudios son en animales en vida libre, 4 en animales bajo cuidado humano profesional. Hay 11 parásitos reportados, 10 de ellos endoparásitos y solo una especie de ectoparásito reportada en linces de Tamaulipas. Entonces, vamos a empezar con los endoparásitos. Para los endoparásitos, pues nuevamente los nemátodos son los más abundantes. Tenemos Toxascaris, Toxocara y Ancylostoma, y vean cuántas veces se han reportado. La cosa es que aquí pensaríamos que estos reportes significan que estos linces han sido analizados en cautiverio, y no es así. Están mitad y mitad. La mitad de los linces son de cautiverio, pero la otra mitad son de vida libre. Lo que pasa es que como la mayor parte de los registros se han realizado en el estado de Querétaro por el grupo de la doctora Norma Hernández, la doctora Norma se enfoca en un área de estudio que presenta entre mediano y alto grado de perturbación. Entonces, quizá lo que nos está indicando estos parásitos es que estos pobres linces están conviviendo muy estrechamente con gatos ferales. Y pues de ahí es que tengan estas frecuencias tan altas de parásitos. Los otros 2 reportes que son de cautiverio también son de la zona centro del país, esos sí son de zoológico y son de African Safari y del estado de Zacango. Esos son los 2 zoológicos en donde también se han reportado parásitos. Y bueno, de los otros parásitos que también se han encontrado, pues tenemos Strongyloides stercoralis, también reportado por la doctora Norma, otro indicador de que pues este gato está en zonas perturbadas, y seguramente viene de perros probablemente, ¿no? Que también hay muchos perros ferales en la zona. Y bueno, también aquí hay Physaloptera y Trichuris vulpis, estos sí son parásitos mucho más silvestres. Hay una coccidia que es isospora, y hay un estudio por ahí un poco más aislado que reporta anticuerpos contra toxoplasma, y también es de los linces en Tamaulipas. En el mismo grupo de Arturo Caso, donde se capturaron jaguares, pumas, ocelotes, también capturaron unos poquitos linces, y en otro artículo más pequeñito también hicieron anticuerpos contra toxoplasma, y sí, los linces de Tamaulipas tienen anticuerpos contra toxoplasma.
Y por el lado de los artrópodos, solo tenemos una especie de artrópodo registrada para los linces, que es una garrapata Dermacentor, especie variabilis. Aquí, estas garrapatas fueron colectadas en los linces capturados en Tamaulipas. Y bueno, les pego el artículo porque es un artículo interesante. El artículo también nos dice, porque lo que hicimos en este artículo, yo participé en este artículo, fue no solo caracterizar morfológicamente y molecularmente a las garrapatas, sino buscar dentro de las garrapatas si existían patógenos potencialmente transmisibles. Aunque estos patógenos no son parásitos, es una bacteria que es Rickettsia rickettsii, pues encontramos Rickettsia en las garrapatas de los linces. Entonces, lo que hicimos fue, híjole, ¿cuántos linces teníamos aquí? 9 linces. En 9 linces capturados entre 1999 y 2004, de estos 9 linces se pudieron recuperar 95 ejemplares de garrapatas. Y de estos 95 ejemplares de garrapatas, 60 de esas garrapatas les hicimos extracción de ADN. Y luego corrimos la PCR para Rickettsia, dieron positivo a Rickettsia el 5%, es decir, 3 de 60 garrapatas dieron positivo y esas 3 garrapatas se mandaron a secuenciar, o bueno, más bien, esas 3 extracciones se mandaron a secuenciar y encontramos que la Rickettsia a la que pertenecían, pues era Rickettsia rickettsii. ¿Por qué es importante? Porque vean qué antiguo es esta captura del lince, del 99 a 2004. En ese tiempo, nosotros ahora en México tenemos un problema de rickettsiosis en el norte del país. La rickettsiosis, que es esta fiebre de las montañas rocallosas o fiebres maculares, los casos más numerosos en nuestro país están del lado de Baja California, del lado de Sonora, y ahora los casos van aumentando hacia Chihuahua, ¿no? Pero estos linces son de Tamaulipas. Esto significa que nosotros tenemos unos entre 10 y 15 años teniendo problemas con rickettsiosis en México. Hace 20 años, un poco más de 20 años, en realidad ya teníamos Rickettsia rickettsii en México. Lo que pasa es que no lo habíamos detectado. Y los linces de Tamaulipas, pues tienen garrapatas que tienen Rickettsia rickettsii. ¿De dónde salió esta Rickettsia? No la sabemos muy bien, pero acuérdense, el grupo de Tamaulipas trabaja en zonas ganaderas y en zonas periféricas a zonas ganaderas. Hay humanos en esa zona, hay perros en esa zona, además de los bovinos. Y otra cosa interesante, bueno, pues me metí a buscar cómo andaban de rickettsiosis en Tamaulipas. Pues la verdad es que los casos de Tamaulipas no son tan numerosos como los del otro lado del norte de México, porque este es el lado del Golfo. Apenas en 2023 había unos 4 casos reportados, no creo que fue en 2022 4 casos, en 2023 nadie reportó nada. Entonces, ¿por qué no hay tanta rickettsiosis? Quizá es porque Tamaulipas tiene muchos problemas como para estarse preocupando por la gente que se muere de rickettsiosis y quizá no está siendo bien diagnosticada la gente del lado de Tamaulipas. No sé, no lo sabemos, pero bueno, hay Rickettsia rickettsii del lado de Tamaulipas y las garrapatas de los linces nos ayudaron a saber que desde hace más de 20 años ahí está. Bueno, este es mi gato favorito. Les voy a hablar del jaguarundi, que además creo que ya volvió a cambiar de género. Bueno, a veces es Herpailurus, a veces es puma. Lo dejé como puma jaguarundi, pero alguien por ahí que sepa más de la taxonomía actual de los gatos, pues que me diga cuál es el actual en estos momentos. Solo hay 4 estudios realizados en jaguarundis. Estos estudios están entre 1985 y 2013. Ahí esto es un error, no está en 9 estados. De hecho, solo hay reportes en 4 estados. En la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tabasco y en Campeche. 2 de estos estudios están en vida libre, 2 en animales bajo cuidado humano profesional y solo se han reportado 5 especies de endoparásitos. Eso es todo. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué hemos encontrado en jaguarundis? Todo lo que sabemos son nemátodos. Eso es todo. Ajá. De los nemátodos tenemos Toxocara cati, Ancylostoma y Trichuris campanula reportadas en jaguarundis de cautiverio. Y Toxascaris y Dirofilaria en jaguarundis de vida libre. Aquí, pues, casi todo se ha hecho analizando materia fecal, excepto un estudio que les voy a platicar que realizamos nosotros en el estado de Tabasco.
Este sí lo hicimos con animales de cautiverio en un zoológico que se llama el Zoológico del Parque Museo de la Venta, que está ubicado en Villahermosa, Tabasco. En realidad nosotros lo que hacemos es trabajar con los animales del lado de la zona arqueológica, que son cuatis y mapaches, pero bueno, el Zoológico de la Venta solo tiene especies nativas del estado de Tabasco. Ajá. Entonces, en el momento en el que nosotros realizamos este estudio, tenían jaguarundi, jaguar, puma y ocelote. Ajá. Esos eran los 4 gatos que tenían ahí en cautiverio. Y entonces, pues durante más de un año estuvimos colectando muestras de heces, pero estas muestras de heces, nosotros no estamos ahí permanentemente, eran colectadas por ellos, fijadas en formol, y fueron enviadas en 2 ocasiones a la Ciudad de México para que se procesaran de una vez. Para cuando nosotros recibimos las muestras de materia fecal de los jaguarundis ya habían muerto, eran una pareja de jaguarundis. Ajá. Entonces, bueno, pues de hecho hay muchas cosas que perdimos de este caso que es muy interesante, precisamente porque para cuando nos dimos cuenta que el parásito estaba ahí, los jaguarundis ya no estaban, los jaguarundis habían muerto. Entonces me voy a dedicar solo a decirles qué pasó con los jaguarundis. Ajá, porque analizamos muestras de los demás gatos, pero bueno, esos ya estaban incluidos en los otros reportes. Entonces, en los jaguarundis, nosotros encontramos 2 parásitos principalmente. Uno es Toxocara cati, que bueno, pues ese no tiene mayor novedad. Aquí tenemos, perdón, aquí abajo tenemos a nuestro Toxocara, el huevo de Toxocara, y a Tricuris. En este momento todavía no sabíamos qué Tricuris era, simple y sencillamente lo clasificábamos como Tricuris. En un inicio, yo les dije que los tricuris no son una cosa común en felinos, porque tricuris es un gusano que vive en el ciego de los animales y los gatos tienen ciegos vestigiales. Entonces, ¿qué pasa con este tricuris? Bueno, lo que sucedió es que a la par también estuvimos procesando gatos ferales, pero ahí sí teníamos a los cadáveres de los gatos ferales porque el parque hizo un programa de control de gatos, son un verdadero problema en esa zona. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue analizar intestinos de gatos ferales. Los gatos ferales tenían 3 cosas principales. Tricuris campanula, que pudimos determinar porque sí teníamos los ejemplares adultos, Toxocara cati, que teníamos los ejemplares adultos, y Ancylostoma tubaeforme, que también teníamos los ejemplares adultos. Entonces, conforme empezamos a revisar las heces de los jaguarundis, las heces de los jaguarundis hubo un momento donde tenían cargas de huevos altísimas, también les hacíamos McMaster. Vean las cargas de huevos de los jaguarundis. Eran más o menos de 250 huevos por gramo de materia fecal a 8,100 huevos por gramo de materia fecal. Era una carga altísima. Y para Toxocara no era tan diferente. Iba de los 600 huevos por gramo de materia fecal a los 4,000 huevos por gramo de materia fecal. Empezamos a tamizar la materia fecal. ¿Por qué? Porque a veces con cargas tan altas los gatos expulsan los gusanos. Entonces, pues resulta que sí, que encontramos tricuris. De hecho, esta foto que están viendo aquí, que es de un macho precioso, la recuperamos de un jaguarundi, de las heces de un jaguarundi donde expulsó gusanos. Y entonces, pues corroboramos que la especie era exactamente la misma, Tricuris campanula para puma jaguarundi y Tricuris campanula para el gato feral. Lo que nos hizo después hacer esta publicación que se llama Cross Transmission, es decir, que nosotros obviamente no estábamos ahí para verificarlo, pero las probabilidades son muy altas, que hay una transmisión cruzada de los parásitos de los gatos ferales que habitan el parque hacia los gatos silvestres que están en los encierros. ¿Por qué? Porque el jaguarundi era desparasitado. Es más, desde que llegan al zoológico, de las primeras cosas que se hacen son desparasitar a los animales. Se desparasitan con distintas cosas, ¿no? Pueden utilizar ivermectina, benzimidazoles, pero al final las moléculas más utilizadas de antiparasitarios funcionan muy bien por lo menos para Tricuris, que no es una de las especies de gusano que muestre alta resistencia. Entonces, estos animales estaban desparasitados y pues gradualmente cada tantos meses, cada 3, cada 4 meses, eran vueltos a desparasitar. Entonces, ¿de dónde estaban llegando los huevos que estos animales estaban ingiriendo para volverse a parasitar? Pues de los gatos ferales que merodeaban y que caminaban alrededor de los encierros y que pues ahí defecaban muy cerca
los huevos llegaron a contaminar y los animales se infectaron. Ahora, una cosa súper interesante es que les dije que los dos jaguarundis murieron. Muy probablemente la causa de muerte sí pudo haber sido la carga tan elevada de parásitos. ¿Por qué? Porque sí se ha reportado oclusiones intestinales por toxocara o puede haber incluso habido la ruptura de una víscera por cargas tan elevadas. Les digo que estos animales arrojaban gusanos a través de la materia fecal. No lo vamos a saber, no tuvimos acceso a la necropsia, los tejidos de la necropsia habían sido desechados para cuando nosotros preguntamos por los jaguarundis y bueno, pues ya no supimos más. Pero hablando de enfermedades parasitarias, puedo decirles que una cosa que generó mucha curiosidad en mí es precisamente el Trichuris campanula, porque además empecé a buscar referencias sobre qué tan grande es el ciego de un jaguarundi. No lo sabemos, ¿no? No hay un reporte de qué tan grande es el ciego de un jaguarundi, qué tamaño tiene, cortes histológicos del ciego de un jaguarundi, no lo sé. Y es que los jaguarundis son gatos muy particulares, no son estrictamente carnívoros y de hecho son gatos raritos. Tienden a incluir otros ingredientes en su dieta, otros ingredientes que no siempre son solo presas vivas, y además no son crepusculares a nocturnos como son otros gatos. Estos gatos tienen picos de actividad en el día, lo cual es una cosa muy rara para un gato. Entonces, bueno, pues de ahí se convirtieron en mis gatos favoritos los jaguarundis. Y bueno, pues ahora pasamos con los margais, que son los gatos menos estudiados. En los margais hay 5 estudios, uno hecho en vida libre, 3 en animales bajo cuidado humano y un quinto que es un reporte de artrópodos, pero que no sabemos si el margay venía de vida libre o de cautiverio. Hay solo 4 parásitos reportados, 3 endoparásitos y un ectoparásito, y solo en 3 estados hay reportes. Uno en Tamaulipas, otra vez del grupo de Arturo Caso, este es de vida libre, y los otros 2 estados, que son Yucatán y la Ciudad de México, pues son animales de cautiverio. Entonces, ¿qué reportes hay en los margais? Pues hay 2 nemátodos, Toxascaris y Toxocara, reportados en cautiverio. El estudio de anticuerpos contra toxoplasma de Tamaulipas es el que encontró presencia de anticuerpos. Y finalmente una especie de garrapata, Amblyoma auricularium, también encontrada en los margais de Tamaulipas. Y eso es todo, ¿no? Definitivamente los margais son los más abandonados, prácticamente no hay nada de reportes de parásitos y hay todo que buscarles. Y eso es una generalidad también para la biología de este gato, ¿no? Es de los gatos menos estudiados y de los que menos se conocen en el país. Y bueno, pues eso es todo. Se los agradezco mucho. Y pues muchas gracias, Claudia, doctora Claudia. Estuvo muy, muy interesante. Tienes saludos desde Ecuador y Tabasco. Ay, Este, muchas gracias. sí, si tienen dudas, comentarios, preguntas, los pueden poner en el chat. También te encargo, Oscar, si puedes ver las preguntas en el Facebook. De hecho, nada más como dato, Claudia, sí, efectivamente cambió ya el jaguarundi a Herpailurus, ¿no? Otra vez. Sí, exactamente. Ya ves cómo son los taxónomos de repente, ¿no? Luego te comparto la parte del dato. Y sí, de hecho salió Mammal Diversity Ajá. Database, ya quedó como Herpailurus jaguarundi otra vez, ¿no? Y te Ay, qué mandan bueno. saludos desde Toluca. Y bueno, estas investigaciones que hace Claudia junto con su grupo de trabajo y con otros investigadores realmente resalta y nos da justamente a conocer toda esta parte de todo lo que falta por hacer, porque realmente tenemos muchos estados que aunque sean animales carismáticos como es el jaguar y el puma, realmente todavía falta mucho por trabajar, ¿no? O sea, desde el caso de la leishmaniasis que nos enseñaste de la foto, que faltaría hacer, por ejemplo, como improntas, hacer otras investigaciones justamente con serología hasta hacer estudios justamente de todos esos animales que incluso que mueren en carreteras, ¿no? Que incluso ahí es una fuente de información tremenda que en ocasiones se tendría que hacer esta cuestión, o sea, no solamente tomar el dato del registro del animal que muere, sino llevar el cadáver justamente, claro, con Profepa y después justamente a una universidad donde se puedan hacer las necropsias pertinentes de los animales, ¿no? De los felinos, ¿no? Y de hecho, te iba a comentar lo que surgen otras preguntas, Claudia. Por ejemplo, ahora con esta cuestión, no sé si leíste una nota de casos de depredación
de perros por parte de jaguares, ¿no? Entonces, Sí, ahí en la parte del sureste, ¿no? Entonces, como que se ok. esperaría justamente como que se llegara a encontrar en esos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, están haciendo varias acciones para evitar que los jaguares se coman a los perros, ¿no? Entre resguardarlos en la noche y otra serie de patrones, pero por ejemplo los perros que son callejeros en realidad nadie los cuida, entonces pues es una fuente, digamos, directa de transmisión tal vez, ¿no? Como qué se esperaría en esa parte del sureste. Pues hay un montón de cosas que se pueden transmitir, además de Mm, parásitos. O sea, por mm, ejemplo, las cosas más comunes, Toxocara canis, mm, Ancylostoma canino, no es muy común que eso pegue bien mm, en un gato, ¿no? En mm, general, lo que necesitamos es un gato feral, eso sí ujú, se transmite bien entre ellos. Pero, por ejemplo, hay otras cosas, ¿no? Quizá bacterias, ¿no? Sin mm, problemas. Las garrapatas, por ejemplo, así como vimos mm, que Ripicephalus microplus por zonas mm, ganaderas, seguramente Ripicephalus sanguineus también se puede subir a estos gatos, ¿no? Y mm, Ripicephalus sanguineus está íntimamente asociada a los perros. Y las mm, cosas que transmiten Ripicephalus sanguineus, ¿no? Entonces, si Ripicephalus sanguineus transmite riquecias, micoplasmas, bartonelas, todo eso también podría pasar a los jaguares a través de la garrapata del perro. mm, Porque no importa si juegas, duermes o te lo comes, al final hay un contacto y con eso es suficiente para que la garrapata, es más, sin tener el contacto directo perro-gato, el solo hecho de pasar por el mismo sitio mm, por donde el perro pasó, con eso es suficiente para que ya haya transmisión. Entonces, pulgas tenocefálides, hay un mundo de cosas, ¿no? Y enfermedades virales, pues ya ni les cuento, ¿no? El moquillo canino, la parvovirosis, que a veces pensamos, no, estas son cosas exclusivas de perros. No, a los gatos les da. Y a veces nos enseñaron, es que al gato doméstico no le da moquillo, pero al silvestre sí. Y mm. el silvestre sí se muere. Entonces, pues si hay perros, puede haber moquillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un montón de cosas. Sí, es un problema esto de pensar que los jaguares se adapten a comer perros. Sí, la verdad es un problema bastante fuerte lo que estamos viendo, que luego se pensaba que más bien, o sea, siempre se ha visto el ataque tal vez hacia ganado, ¿no? Pero realmente se ha visto que realmente en zonas donde hay abundancia de perros, parece que el perro es una presa que les resulta llamativa, ¿no? Fácil. Exacto, y de fácil acceso, se podría decir. Si tienen preguntas, comentarios, de los asistentes, déjenme ver. Sí, sí, déjame ver. Ah, te pregunta Erika Muñoz. Dicen, ¿existen estudios actuales en curso que compartan la carga parasitaria de gatos ferales con felinos silvestres? No que yo tenga conocimiento. Mm, El mm, único estudio que conozco, pues es el que hicimos nosotros en el estado de mm, Tabasco. Ya no, bueno, sí analizamos materia fecal de los animales del zoológico de vez en cuando. La cosa es que el zoológico desafortunadamente ha perdido muchos de sus felinos. Entonces ahora solo tiene algunos jaguares y había un ocelote por ahí, eso es todo. Y los gatos ferales se han controlado mucho en el parque, afortunadamente. Entonces, bueno, pues eso a nosotros nos da tranquilidad en el sentido de la transmisión cruzada. Pero aparte de este estudio que hicimos, no, de hecho, cuando publicamos el estudio, uno de los revisores dice, claro, es que es muy lógico pensar, ¿y por qué no hacen estos estudios de transmisión cruzada con mucha mayor factibilidad? Es decir, hay artículos muy puntuales donde solo te dicen, los gatos ferales de esta zona tienen estos parásitos, pero lo que importa también es correlacionarlo, porque aunque estos gatos estén en cautiverio, pues son la misma especie que está en vida libre. Entonces, si esto está pasando en cautiverio, pues muy probablemente le va a pasar a los de vida libre. Entonces, no que yo tenga conocimiento. Mira, te preguntan también, Alondra, te pregunta, en caso de animales bajo cuidado humano profesional, ¿cuál antiparasitario es de mejor elección? Bueno, no hay una cosa ideal, ¿no? En realidad, uno de los problemas que tenemos con los fármacos, Mm, pues es la resistencia a los antiparasitarios, ¿no? Y en particular los antiparasitarios nos gusta usar el de amplio espectro, el que le pega a todo, ¿no? Y lo que pasa es que no nos gusta hacer el diagnóstico, ¿no? No queremos gastar en el diagnóstico, somos flojos para hacer el diagnóstico o carecemos de profesionales especializados que hagan el diagnóstico. Entonces, como no tengo nadie que me diagnostique o no tengo dinero para mandar a un laboratorio,
mejor compro el antiparasitario que le pega a todo, a los protozoarios, a los helmintos y a los artrópodos. Entonces, no hay uno ideal. En realidad lo que tendríamos que hacer es hacerlo dirigido, hacer el diagnóstico y ya que tengo el diagnóstico, dar el antiparasitario específico. Entonces, no hay ninguno ideal. O sea, si tienes el mintos, pues, no sé, lactonas macrocíclicas, benzimidazoles, si tienes protozoarios, ¿qué protozoario tienes? Y te vas específicamente al del protozoario que ya pudiste diagnosticar. Y lo mismo para artrópodos, ¿no? O sea, no puedes darle un ectoparasiticida que te mate todo y a lo mejor ni tiene nada, ¿no? Esa es la otra cosa. Si no tiene nada, ¿para qué le voy a dar algo? Sí, exacto. El doctor Oscar te menciona, en San Juan de Aragón se hizo un estudio comparando parásitos de gatos ferales contra los silvestres bajo cuidado profesional. Dice Que sí se bueno, compartían. que sí, que sí encontró que se compartían exactamente. Y sí. Sí, Ujú, eso es súper importante que quede registrado, no sé, en ujú, una tesis, aunque sea en, bueno, los trabajos de congreso son muy difíciles de rastrear. Estoy segura que tenemos varios registros de parásitos que han quedado solo en trabajos de congreso, ¿no? Porque no es tan fácil encontrarlos en las búsquedas en Internet, pero sí es importante, si ya lo encontraron, es importante incrementar los registros, sobre todo porque a veces hay grupos de animalistas que yo sé que son bien intencionados, ¿no? Que tienen cariño por los animales y que quieren salvarlos, pero el problema es que cuando tú estás salvando una especie invasora, seguramente estás condenando a la especie silvestre. Entonces, si no generas información que le diga a la gente que los parásitos de este gato están matando a los jaguares, pues la gente va a seguir alimentando a los gatos del parque, ¿no? Entonces, sí tenemos que generar la información para decirles con todas las cartas en la mano de esto pasa, ¿no? O sea, si tienes al gato feral, mata directamente a la especie o la mata indirectamente dispersando sus parásitos. exacto, exacto, sí, porque al final del día, pues como lo has visto en tus trabajos, pues se ve esta transmisión cruzada, ¿no? Y esa parte de la transmisión tanto de parásitos como de enfermedades, ¿sí? Ujú. Eh, Creo que no tienes, bueno, aquí en el chat no tienes preguntas. Oscar, ¿en el Facebook tienes preguntas? No, 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 ya fueron todas. Igual nada más para agregar lo que comentaba la doctora, sí, de hecho en esta tesis, se quedó ahí publicada, como bien dice, hay que hacerlo un poco más público, porque todos estos hallazgos que a veces podrían ser quizás nada más como para que un alumno se titule o algo así, pues son muchas veces muy importantes. Estaba revisando la base de datos que hizo esta Vianney, y sí, creo que hace falta más agregar más información y ya eso queda de nosotros, ¿no? Como tutores o asesores, y que es además sumamente importante. Entonces, pues bueno, igual que la doctora, invitarlos a que sigamos publicando y haciendo más evidente toda esta información. Gracias. Sí. Perfecto, Claudia. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho, doctora Claudia. No sé si te gustaría dejar tu contacto, Sí, por si alguien te quiere escribir en particular les vuelvo a y compartir así, claro. aquí. Perfecto, para que lo puedan ver. Pueden escribirme en mi correo institucional, mi Mm, ResearchGate, o tengo un Instagram donde hago publicaciones con mis alumnos, no sobre enfermedades parasitarias, también sobre enfermedades virales y bacterianas. No todo es de animales silvestres, porque, bueno, pues mis alumnos de veterinaria, pues obviamente tienen que aprender sobre domésticos, pero pueden encontrar de todo ahí en el IFECTIN y, bueno, pues yo lo administro, entonces si me escriben ahí, pues les voy a contestar yo. Perfecto. Te agradezco mucho, Claudia. Ahora Ay, gracias. voy a compartir tu constancia. La constancia te la voy a mandar por correo junto con tu video. Te Ok. agradecemos mucho. Déjame ver, aquí está. Por esta interesante conferencia que nos has brindado. Y bueno, y a nombre de los profesores de la FACE Cuautitlán, te hago esta entrega de tu constancia a la doctora Claudia Irais Muñoz por la conferencia Medicina de la Conservación, Enfermedades Parasitarias en Felinos Silvestres Mexicanos, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho, Claudia, parece que por interesante conferencia, por interesante charla. Y pues seguimos en contacto, Claudia, y andamos en comunicación. Gracias. Sí. Que tengan todas y todos bonita tarde
y nos vemos el siguiente jueves ya estamos a punto de terminar el ciclo de conferencias, nos faltan dos y nos veremos el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Gracias, Claudia. Hasta luego. Vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes.